Algunos medios optaron por privilegiar el amarillismo, deformar la verdad o, de plano, inventar las causas del accidente ocurrido en el Puente La Concordia de Iztapalapa. Por otro lado, mientras las instituciones del Gobierno de México combaten el contrabando de combustible, comentaristas tergiversan los resultados y el alcance de las investigaciones y con mentiras sostienen relaciones de complicidad que no existen. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Falsos vínculos entre empresas contratadas por el Gobierno de México con el contrabando de combustible y mentiras sobre el paquete económico 2026 son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Luego de la explosión de una pipa que transportaba 49,000 litros de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, medios de comunicación difundieron líneas narrativas falsas. A. La explosión fue causada por un bache. No han dicho si sí o no cayó un bache y la velocidad y el bache provocaron que volcara. ¡Mentira! Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, reiteró el 13 de septiembre que no se identificó ningún bache ni daños en el pavimento que provocaran la explosión. Aseguró que un primer dictamen de hechos de tránsito indica que la causa del accidente es el exceso de velocidad. B. El gobierno de la Ciudad de México alteró la escena del accidente al repavimentar el terreno. Hay videos, hay testimonios que hablan de baches en esa zona, muchos baches, y está esta cosa rara de haber asfaltado ese pedazo precisamente la noche misma de la tragedia. ¡Mentira! La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó en conferencia de prensa del 13 de septiembre que no se intervino ni repavimentó el punto del accidente. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la escena quedó fijada en imágenes que documentan y preserva la evidencia visual que obra en la investigación. C. No se atienden a víctimas de la explosión por desabasto de insumos y medicamentos en hospitales de la Ciudad de México. Las personas quemadas por la desgracia de la explosión de la pipa en Iztapalapa tuvieron que enfrentar casi de inmediato una segunda tragedia. La del sistema de salud de la 4T. No había gasas, no había vendas, no había medicamentos. Pero también es heroica porque les hacen falta insumos, les hacen falta medicinas. ¡Mentira! Las víctimas de la explosión fueron atendidas desde el primer momento en los distintos hospitales de la red del IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital de Pemex Picacho y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman Silverman, informó que se tiene la capacidad en el sector público, en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, para atender a las personas que resultaron afectadas por la explosión, y detalló que estos hospitales cuentan también con especialistas en materia de salud. Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó el 15 de septiembre que en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE fueron atendidas las personas lesionadas por médicos de alta especialidad con todos los insumos necesarios. 2. Vínculos de secretarías de Estado y políticos con el tráfico de combustible. Medios de comunicación vincularon sin ningún sustento a la Secretaría de Marina, a Pemex y a figuras políticas con el contrabando de combustible. A. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades de una empresa contratada por la Secretaría de Marina para ampliar el puerto de Dos Bocas. ¡Mentira! Las auditorías utilizadas en un diario de circulación nacional no apuntaron a la empresa Pexa Construcciones como la responsable de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sino a dependencias del gobierno de la entidad por incurrir en deficientes proyectos de planeación. B. Empresas ligadas a contrabando de combustible abastecen a Laifa y Pemex. ¡Mentira! Las empresas mencionadas por un diario de circulación nacional no han sido señaladas o sancionadas por estar vinculadas a casos de contrabando de combustible. Con respecto a la empresa Ecocarburante SADCB, el general de división Gustavo Ricardo Vallejo Suárez explicó que los contratos de suministro de la Sedena se otorgaron legalmente a través de licitaciones y han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones.
3. Mentiras sobre el paquete económico 2026. Comentaristas y analistas de medios de comunicación aseguraron falsamente que el paquete económico implica la reducción de presupuesto en sectores clave y el endeudamiento nacional. El gobierno reducirá el presupuesto a salud y educación para el año 2026. Ya vimos quienes sufrieron más con estos recortes del presupuesto, a quienes les fue bien, a quienes no tanto. Y bueno, aquí, por ejemplo, la Secretaría de Energía son los que más ganan, la Agencia Digital, el Poder Judicial, por cierto, la Secretaría del Bienestar y Pemex, los que pierden INEGI, Sedatu, Cultura, Seguridad Pública y el INE. Pero también salud. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no contempla una disminución en el sector salud. El proyecto de presupuesto 2026 considera un aumento de 84,000 millones de pesos en el sector salud, un aumento de 120,898 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social y 13,000 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mientras que la educación tendrá un incremento del 3.6%, alcanzando 1,120,444.1 millones en 2026. B. La Ley de Ingresos 2026 contempla confiscar el 0.90% de todas las cuentas de ahorro. ¡Mentira! La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 propone que la retención del 0.90% es de carácter provisional y será devuelto después de hacer la declaración anual con un saldo a favor del ISR. C. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un aumento para la Suprema Corte de Justicia en el paquete económico 2026. La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá más cara que la anterior, sí. Ese poder judicial austero que nos prometieron, pues no duró ¿ni un mes? ¡Mentira! La presidenta de la República no tiene la facultad de asignar o proponer un presupuesto para la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto actualmente contemplado en el paquete económico 2026 fue enviado por la conformación anterior de la Suprema Corte y será facultad constitucional de la Cámara de Diputados de revisar, modificar y, en su caso, recortar el presupuesto que la Suprema Corte solicita para el siguiente año fiscal. 4. Elementos de la CIA realizaron operaciones en conjunto con el ejército mexicano contra los cárteles. Resulta que la CIA sí está haciendo operaciones encubiertas en México y con el visto bueno del gobierno. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que elementos de agencias extranjeras no participan en operativos en territorio nacional con las Fuerzas Armadas en México y detalló que con el gobierno de Estados Unidos existe colaboración y coordinación en el intercambio de información. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. Bien.gov.mx pueden ustedes solicitar la tarjeta tanto desde Estados Unidos como aquí en México. Máximo en unos 10 días reciben su tarjeta en su domicilio. Y en Estados Unidos, como saben, también se puede solicitar no solo por correo, sino si acuden a los 53 consulados. Una ventaja de ir al consulado es que les entregan las dos tarjetas, la tarjeta Finabien México y Finabien Estados Unidos. La semana pasada se presentó aquí una pregunta a la presidenta, que era qué pasaba, en algunos consulados ya no había suficientes tarjetas. Efectivamente, tuvimos un crecimiento exponencial. En prácticamente el último mes y medio se duplicó la demanda de las tarjetas. Entonces ya se mandaron a producir mucho más. Tenemos 50,000 tarjetas ya en camino a todos los consulados para ir previendo la demanda de los próximos meses. También se presta seguramente para apoyar en algún momento a su familiar en Estados Unidos. Aquí tenemos los medios de, aquí se ven los crecimientos y los medios de contacto en la última. Y para la próxima esperemos poderles presentar con más calma. También tenemos en Finabien la mejor opción, la mejor alternativa para enviar remesas a Centroamérica, América Latina y el Caribe. Eso se los presentaremos, tienen que ir a las sucursales de Finabien y desde ahí
mandar o recibir su remesa a Haití, a Honduras, a Colombia, a todos los países de América Latina. Pues es todo. Inmediata, y además permite que esta alerta llegue a una zona específica, lo que nosotros llamamos polígono, que puede ser desde una colonia, un pueblo, una localidad, o en el caso del simulacro, pues todo el país, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene muchísimas ventajas en términos de prevención. Lo probamos el pasado 19 de abril en la zona metropolitana del Valle de México, junto, por supuesto, con todo el personal de protección civil, y tuvimos una cobertura del 98%. ¿Esto qué quiere decir? Este 19 de septiembre a las 12 horas recibirás un mensaje de alerta. Mantén la calma. Es el segundo simulacro nacional 2025. No necesitas saldo ni descargar ninguna aplicación. Solo asegúrate de que tu celular tenga suficiente batería. Participa. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de México. Todos los días cuidamos lo importante, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza. Gobierno de estén donde estén. Decenas de miles de familias ya están utilizando los beneficios de la tarjeta Finavian, un ecosistema financiero que les permite a las y los mexicanos enviar y recibir su dinero entre México y Estados Unidos de la manera más fácil. Aquí los testimonios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Mancilla, cafetera de corazón, originaria del estado de Guanajuato, pero viviendo en el Bronx. Quiero aprovechar este video para invitar a todos mis paisanos a que pidan su tarjeta Finavian. No la desaprovechemos y conozcamos todos sus beneficios. ¿Qué opinas de que la Profeco puso a Finavian como la mejor opción para recibir dinero desde Estados Unidos? Me parece una buena opción. ¿Te parece económica la comisión de $2 por 99 para enviar dinero a México con Finavian? Sí, creo que de las mejores, las más bajas comisiones. ¿Quién te da más pesos por los dólares que recibes de Estados Unidos? ¿Finavian? Por ahí te mandé dinero. ¿Sí lo recibiste? Sí, sí lo recibí, hija. Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Gracias a ti, May. Pues espero poderte seguir tratando. Gobierno. En particular, en la aduana de Veracruz ya están instalados los equipos de rayos X. Ya están listos para su operación. Lo que falta es inaugurar la nueva aduana, que se está trabajando en adaptar la obra civil. Falta ahí un pararrayos que se está terminando de instalar y se terminará de instalar este mes para que se pueda inaugurar. ¿Tienen una fecha aproximada? Finales de este mes estará listo ese pararrayos. Es para proteger justamente estos equipos, ya que en el puerto de Veracruz, como sabes, hay tormentas eléctricas. Es lo único que falta para echarlos a andar y poder inaugurar la nueva aduana. Sin embargo, ahorita no vemos nosotros encolamiento. Lo que sí ha pasado es que hay cierre de puerto en ciertas fechas recientes por las tormentas, lo cual es totalmente normal, pero no hemos visto hasta el momento un encolamiento más allá del que provoca cuando se tiene que cerrar el puerto y cuando se vuelve a abrir, efectivamente se encola, pero porque había ya mucha mercancía parada previamente. Muy bien, muchas gracias. Apenas inician las mesas de trabajo aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Después se van a ir a distintas entidades de la República, ya lo va a presentar aquí tanto Rosa Isela como Pablo Gómez, de cómo va a ser el proceso. De nuestra parte, yo lo he dicho, el INE mantiene su autonomía, padrón electoral, lista nominal, todo sigue perteneciendo a los ciudadanos, porque en realidad pertenece a los ciudadanos, pero es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Dos, queremos que no se gaste tanto dinero en la elección, ni en los partidos políticos. No es necesario para garantizar la democracia que se destinen tantos recursos. Tercero, no estamos de acuerdo con tantos plurinominales. Los plurinominales, la representación proporcional surgió de la representación de las minorías. Si un partido político, antes era, digamos, el PRI, el PAN y algunos partidos que eran satélites, digamos, del PRI, que daban como cierta
reconocimiento de que había otros partidos políticos. Con Echeverría viene lo que se llamó la apertura democrática, después de la represión del 68, del 71, y luego viene la primera reforma política, en efecto, con López Portillo y Reyes Heroles. Un día podemos platicar sobre todo ello. Pero después comienzan a aumentar los plurinominales para todos los partidos políticos, para todos, incluso para las mayorías. Entonces, hay partidos políticos que solo ganaron un diputado y tienen 17 diputados. Hay partidos políticos que ganaron 15 diputados. A ver si tienes Hay una tabla del INE de cuántos diputados ganan cada partido político en el 24 y cuántos tiene por lista de representación proporcional. Entonces, y además la gente no está de acuerdo en que haya tantos plurinominales. Entonces no quiere decir desaparecer la representación de las minorías, ni mucho menos, pero sí revisar por qué tienen que ser tantos diputados. Y por qué hay partidos que ganan un diputado y tienen 17 diputados. Cedillo, que de nuevo vamos a volverlo a decir. La Bastida, candidato presidencial del PRI en el 2000, escribe sus memorias y en la primera parte de sus memorias dice textual que la única manera que él puede explicar que no recibió apoyo en la elección es porque Cedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000. Bueno, ¿cómo este personaje puede hablar de democracia? ¿O cómo puede hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta con el FOBAPROA a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso, y a los deudores los dejó en la calle, a la gente? ¿Qué tan democrático es eso? O cuando él decide acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte, él, porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, pero a petición de él. O sea, él decide quién iba a ser la Corte, él. O sea, imagínense la contradicción y la casi ironía de lo que está diciendo. Entonces, claro, ¿el país es distinto? Sí, por fortuna. ¿Quién lo decidió? El pueblo. Finalmente. La verdad. Contra el presidente López Obrador, que es increíble, pues, el coraje que le tienen. Y el coraje viene en el fondo del amor que le tiene el pueblo al presidente López Obrador, porque eso no va a cambiar. Por más campañas que sigan haciendo a la fecha, digan, un hombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en 6 años, eso no va a cambiar en la historia de la gente y en el cariño. Entonces, buscan que si una cosa, que si otra, que si otra, que si otra. Loret de Mola dedicado a, en cuerpo y alma, a decir mentiras. Por cierto, hace 3 días, ¿no?, reconoció que dijo otra mentira. Ya no le quedó de otra más que decir, no, la verdad sí mentí. Otro montaje. Hice otro montaje, así. Vamos a avanzar. Y ahora, o sea, es muy grande el apoyo popular a la transformación, muy grande. Y tiene que ver con que la gente se da cuenta del cambio y está de acuerdo. Así de sencillo. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. 13.5 en 6 años.
se redistribuyó la riqueza. Claro, hay algunos que no lo soportan, pues ellos quisieran seguir teniendo los privilegios de antes y se victimizan y quieren usar políticamente esto. Ahí está ahora Mexicanos por la Corrupción, en la fotografía, ¿no? Con Salinas Pliego. O sea, ya pasaron de Claudio X González a un nuevo exponente. Ahora, fíjense, todo por no pagar impuestos. Pues imagínense qué piensa el pueblo de México. Porque todos tienen derecho a postularse a la presidencia, ¿no? Eso, somos un país libre. Pero, ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos? Pues solito, ¿no? Y luego un expresidente que llevó al país a la guerra contra el narco, con su secretario de Seguridad preso en Estados Unidos, subiendo una foto de él mismo en el grito de independencia. O el caso de Zedillo, expresidente, que dice murió la democracia. Cuando, ¿qué dijo de el fraude electoral del 88 que le tocó a él? Porque se benefició en su momento de ser parte del gabinete Salinas, aunque después se hayan separado. O las matanzas, presidente. O las matanzas, la represión. Entonces, hay que señalar, porque el derecho de réplica siempre es importante y el debate político es parte consustancial de la democracia. Y qué bueno que exista y que no tiene nada de malo, pues, que opinen, qué bueno que opinan. El asunto es qué dicen y qué sustento tienen. Están enojados porque la Corte ahora la elige el pueblo. Imagínense. No tienen problema. Hay algunos que ideológicamente pues, no les gusta el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en realidad no han tenido ningún problema para desarrollarse, ninguno. Eso sí, tienen que pagar impuestos, no es como antes. Esa es la única diferencia. Y la gente reconoce más al empresario que tiene responsabilidad social. ¿Escuchó ya el grito de Salinas Pliego que circuló? No le fue muy bien, por cierto, me platicaron. Pero imagínense, pues no sé. No. Se lo pregunto porque la narrativa esta de la dictadura, el autoritarismo, se cae por ellos mismos. Algo que ha sostenido por mucho tiempo la hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se va al piso cuando ella habla de pluralidad y se dice contenta y se dice reconocida en esta dictadura tan que tanto critican, ¿no? O sea, ellos mismos se desestiman, se tumban entre sí, ya no hay a uno a quien creerle, ¿no? Se cae, por eso digo, a ver, díganme en qué sustento están sus argumentos. O sea, cualquier argumento tiene que estar sustentado en la realidad, ¿no? Claro que los análisis políticos pueden ser distintos a partir de una visión, pero tiene que tener algo de verdad, algo de realidad. Entonces, hay censura. ¿Dónde hay censura? Hay autoritarismo. ¿En dónde? ¿Dónde está el autoritarismo? Yo tenía ganas de gritar, ¡viva la verdadera democracia! Pero no, ya. Para cerrar. Ver que cuando habla un cadete, en algún evento en donde yo estoy presente, y habla un cadete, el propio general secretario, el almirante secretario, un secretario de Estado, no leo nunca los discursos previamente. Ellos hablan libremente.
ni cuando vamos a las asambleas en los estados que le toca hablar a algún secretario o secretaria o algún participante de algún programa de bienestar que participa en el evento, a nadie se le pide previamente su escrito para ver qué van a decir. Incluso solamente se les orienta para que no sea muy largo, para que no, eso es todo. Pero incluso cuando se lleva más tiempo también se les permite seguir participando en los eventos. Si alguien en el público quiere decir algo, incluso a veces lo he invitado a... Primero, el almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro. Yo lo describiría de esa manera. También el general secretario es un hombre íntegro, valiente, los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México. En el caso de la Marina es muy importante que quizá explicarlo muy claramente, que estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. O sea, ahí es donde la propia Marina, como lo dijo él, y otros, aduanas, etcétera, se dan cuenta y levantan la denuncia. Porque ya estaba ocurriendo en marzo de este año, o sea, estábamos nosotros en el gobierno. Llega el buque y ahí inician las investigaciones. La Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es el responsable de hacer las investigaciones. Pero derivado de lo que se encuentra es que inician estas investigaciones. Y sí, siempre lo he dicho, cuando hay cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo. También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera, cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí pues huye, porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos. Entonces, estamos, digamos, haciendo toda la información desde antes para que se pueda dar a conocer también, porque es muy importante que se esclarezca todo. O sea, que no haya esta idea de que, primero, que nosotros no vamos a... si la investigación la hace la Fiscalía, y nosotros no le vamos a decir a la Fiscalía, investiga esto y esto no. Es una investigación de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que encontrar los responsables. Eso es lo primero. Segundo, el senador Adán Augusto, que cuando fue gobernador fue su secretario de Seguridad, él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco. Eso es lo segundo. Lo tercero, es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024. Y ya la investigación se hace por la Fiscalía de Tabasco cuando se dan cuenta pues que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado de Tabasco, vinculado con diferentes delitos. Él ahí huye y dado que tiene una orden de aprehensión, pues se siguen todas las investigaciones. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad. Eso es muy importante. No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad.
y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada. Me criticaron mucho por el compañero del Universal, que por cierto, si tuve ahí alguna, si se sintió ofendido o algo así, le pido disculpas. En realidad es importante también que haya en cualquier, pienso yo, periodista, reportero, autoridad, también respeto por las familias cuando hay una situación de la muerte de una persona. Entonces, en ese sentido yo me refería, pero las investigaciones, que se investigue lo que se tenga que investigar, nadie va a tapar absolutamente nada. Y que la gente sepa cómo fue que este personaje se fue descomponiendo, en qué momento saben que está vinculado con un grupo delictivo y cuándo se hace la investigación y la orden de aprehensión. Y ahora que regrese, pues que declare lo que tengan que declarar. Él, sus operaciones. O la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad.